Hola chicos, ¿qué tal? Continuando con la solución del ejercicio, con anterioridad se había calculado todo lo que viene a ser las reacciones, ¿no? Y ahora vamos a proceder a calcular tanto el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento vector por el método de secciones, ¿no? O también conocido como el método de cortes. Como tal, acá obtenemos la presencia de la viga y acá viene la pregunta subjetiva, ¿no? Donde nosotros realizamos los respectivos cortes. Que se llama, los respectivos cortes nosotros los vamos a realizar siempre en cuando nosotros tengamos influencia de alguna carga puntual en dichos tramos. Pero como recomendación yo les sugiero que los cortes siempre los realicen en todos los tramos que puedan existir en la viga, por más que no tengamos una influencia de una carga, cosa que así ustedes aseguran la eficacia de los resultados, ¿no? Como tal, cuando nosotros vamos a realizar los cortes también, nosotros vamos a obtener unas fuerzas internas que a lo largo de este video les voy a estar explicando, ¿no? Para esta viguita, nosotros vamos a hacer tres cortes en los tres tramos, en el tramo AB, en el tramo BC y en el tramo CD. Pero nosotros tiene que tener presente, ¿no? Cuando nosotros realizamos los cortes de izquierda a derecha, vamos a tener las direcciones de las fuerzas internas tal como se muestra en la figura de acá arriba. Vamos a tener una normal 1 que va a desarrollarse en el eje X, vamos a tener una fuerza cortante que se va a desarrollar en el eje Y negativo y un momento vector en el sentido antihorario, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros cortamos de derecha a izquierda? Vamos a tener que el normal se va a desarrollar en el eje X negativo, una cortante en el eje Y positivo y un momento en el sentido horario. Pero siempre hay que tener presente que cuando nosotros realizamos un corte, nosotros por ejemplo no estamos haciendo un corte en el puntito B, sino que ese corte lo estamos realizando antes del puntito B, razón por el cual nosotros le vamos a denominar por un X a esa distancia que nosotros desconocemos, ¿no? Entonces es muy bueno recalcar esos detalles y puntos, ¿no? Porque prácticamente también cuando digamos nosotros tengamos 2, 3, 4, 5 tramos como tal, nosotros podemos simplificar los cálculos de manera rápida, ¿no? Agarrando, por ejemplo, dos tramos por el lado de izquierda a derecha y digamos otros dos o tres tramos de derecha a izquierda, ¿no? Cosa que nosotros podemos simplificar los cálculos, ¿no? Y no hacer, digamos, un solo corte de izquierda a derecha que sería más ecuaciones, más cálculo y nosotros queremos simplificar dichos cálculos, ¿no? Teniendo claro todo esto, nosotros procedemos a hacer los cálculos respectivos. En el trámite AB, donde se desarrolla una distancia de 0 a 1 metros, vamos a tener la siguiente característica, ¿no? De la viga. Cuando hemos realizado dicho corte, nosotros, como tal, como dije, nosotros no estamos cortando hasta el 1 metro, ¿no? Sino que estamos cortando antes. Y como tal, esta va a venir acompañada de todas las reacciones que hemos calculado, el momentito que se desarrollaba en ese punto y también las fuerzas internas en dicho corte, ¿no? Entonces, como ya tenemos todo esto, lo único que nos queda a nosotros es calcular que se llama las tres ecuaciones de la estática. Como tal, la sumatoria en el eje X va a ser igual a 0, ¿no? Prácticamente esta normal 1 va a ser igual a 0 porque yo no tengo otra fuercita que contrarreste para que este haga equilibrio. Y también cuando hago la sumatoria en el eje Y, que va a ser igual a 0, vamos a tener que la menos la cortante 1 hacia abajo más 6 que va hacia arriba y eso va a ser igual a 0, teniendo así una cortante de 6 kN, ¿no? Y como tal podemos ver que nos sale una cortante de 6 kN. Esto nos quiere decir que a lo largo de la viga del tramito AMBI se va a desarrollar una cortante de 6 kN, ¿no? Esto quiero que se acuerden, que lo tengan en cuenta cuando yo explique ya la obtención, el gráfico del diagrama de fuerza cortante, nos vamos a acordar de esto, ¿no? Entonces, ahora procedemos a calcular sumatoria de momentitos en el puntito 1. Tenemos un momentito 1, también el 14 que están girando en sentido anti-horario, que sería positivo, ¿no? Entonces decimos momentito 1 más 14 menos 6 por X. 6 con respecto a este puntito por la distancia que le está haciendo girar en un sentido horario que sería negativo. Todo esto va a ser igual a 0, ¿no? Obteniendo así una ecuación de primer grado, ¿no? Es aquí nosotros donde vamos a reemplazar, ¿no? Para el puntito A le va a corresponder 0 y para el puntito B le va a corresponder 1. Entonces, ¿qué digo, no? 6 por 0 menos 14. Para el momentito A, ¿cuánto va a ser? Menos 14 kN. Y para el puntito B va a ser 6 por 1, 6 menos 14. Para el momentito B va a ser menos 8 kN, ¿no? Entonces ya tenemos el momento. Entonces es así que de esta manera, como tal como lo expliqué, vamos a hacer los respectivos cálculos para los demás tramos. Entonces procedemos a calcular el tramito BC, que comprende de 1 a 3 metros, ¿no?
Y como tal, acá ya muestro toda esta viguita, ¿no? Cabe mencionar que toda esta distancia de A hasta C es X, ¿no? Me olvidé colocarlo, ¿no? Pero yo sé que ustedes me entienden, ¿no? Ya también la distancia A, B, como tal, nosotros sabemos que vale 1 metro. Pero el trámite BC, como nosotros hemos realizado un corte, nosotros desconocemos esa distancia, ¿-no? Por eso le tenemos x-1, pero no olvidarse que de A hasta C todo vale X, ¿no? Acá están las fuercitas, en el trámite, en el puntito B teníamos una influencia de una carga puntual de 2 kN, y también las direcciones correctas de las fuerzas internas donde nosotros hemos realizado los respectivos cortes, ¿no? Entonces, aplicando las tres ecuaciones de la estática, vamos a obtener que la normal 2 va a ser igual a 0 kN. Haciendo la sumatoria en el eje Y, vamos a obtener que 6 positivo va hacia arriba, menos 2 kN, menos la cortante 2 que va hacia abajo, va a ser igual a 0. Obteniendo así que esta cortante va a ser igual a 4 kN, ¿no? Quiere decir que en el tramito BC se va a desarrollar una cortante de 4 kN, solo 4 kN. Así, tomando sumatoria de momentos en el puntito 2, vamos a obtener que este momentito 2 más el 14 kN, que son antihorario positivo, más 2, este 2 que está haciéndole girar con respecto a este en sentido antihorario, que 2 por x menos 1, que es la distancia, menos 6 por x, que está haciendo girar en un sentido horario, que sería negativo, igual a 0. Simplificando dicha ecuación, vamos a obtener que una ecuación de primer grado, ¿no? Es aquí donde reemplazamos de la misma manera que reemplazamos en el tramo B, ¿no? Para B le va a corresponder 1 y para C le va a corresponder 3. 4 por 1 menos 12, obtenemos menos 8 kN para el momentito B. Y para el momentito C, reemplazando 4 por 3, 12 menos 12 va a ser 0 kN, ¿no? Y como tal, en la viga, en el puntito C se desarrolla una rótula. ¿Y qué dijimos cuando nosotros calculamos las reacciones, ¿no? Cuando tenemos una influencia de una rótula en una viga, prácticamente el momentito que se va a desarrollar va a ser 0, ¿no? Entonces los cálculos estarían calculándose de manera correcta, ¿no? Y si también nos damos cuenta, en el trámite AB el momento nos ha salido menos 8 kN, y cuando hemos hecho el corte del trámite BC, el momentito B también nos ha salido menos 8 kN, ¿no? Como tal tienen que guardar relación, ¿no? Y así ustedes se van dando cuenta si el resultado que ustedes están obteniendo es la correcta o no. Ahora pasamos al tramito DC. En este caso el tramito DC lo vamos a cortar de derecha a izquierda, perdón, de derecha a izquierda, ¿no? Y como tal el corte no se está haciendo hasta el puntito C, que sería 3 metros, sino se está haciendo antes. Y para ese antes nosotros debemos calcular cuánto es esa carguita, ¿no? ¿Cuánto es esa carguita? Esa carguita, ¿cómo nosotros lo vamos a determinar? Haciendo una relación de triángulos, ¿no? ¿Qué cosa digo? Que 4 es a 3, como esta carguita Q es a X. Y prácticamente efectuando dicha operación, vamos a obtener que Q va a ser igual a 4X entre 3, ¿no? Prácticamente en el lugar del corte va a ser esta carguita de 4X entre 3. Y como tal, aquí está la representación de este. Este que se llama la carguita va a ser a 4x entre 3. Y como tal, como nosotros estamos cortando de derecha hacia izquierda, de D hacia C, estamos cortando, nosotros hemos indicado que las fuerzas internas van a desarrollar este que se llama estos sentidos. Entonces, nosotros procedemos a efectuar las tres ecuaciones de la estática como tal. Como esta es una carga distribuida triangular, nosotros necesitamos determinar qué cosa, la fuerza resultante. Y la fuerza resultante de una carga distribuida rectangular, ¿dónde se da? Se va a dar a x tercios del ángulo de 90 grados, ¿no? En su eje centroidal. Entonces, este va a ser igual a 2x al cuadrado entre 3. 2x entre 3, porque prácticamente va a ser la arista del triángulo nomás. Y aplicamos las tres ecuaciones de la estática, ¿no? Sumatoria de fuerza en el eje x va a ser igual a una normal 3 igual a 0, porque no tenemos otra fuercita que le contar. Sumatoria en el eje y va a ser igual a la cortante 3 menos 2x al cuadrado entre 3 más 2 kN, ¿no? Efectuando esta operación vamos a obtener dicha ecuación, ¿no? En esta ecuación de segundo grado cuadrática, que siempre nosotros procedemos a reemplazar, ¿no? Como tal, a D le corresponde 0 y a C le corresponde 3. 2 por 0 al cuadrado entre 3 menos 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 2 kN para la cortante D. Y reemplazando con 3, 3x al cuadrado 9, 9 por 2, 18 entre 3, 6 menos 2, me va a dar 4 kN para la cortante en C, ¿no? Entonces, ahora hacemos la sumatoria de momentos en el puntito 3. Y haciendo la sumatoria, vemos que este momentito está girando en un sentido horario negativo, más 2, esta fuercita que está haciendo girar en sentido antihorario, por toda la distancia que es x, de menos x, menos esta fuercita, la carga
El resultante está haciendo girar en sentido antihorario, va a ser negativo, ¿no? Menos 2x al cuadrado entre 3 por toda la distancia que existe, que sería x tercios, ¿no? Efectuando dicha operación vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener lo siguiente, y reemplazando en esta ecuación también con 0 y 3 como tal, vamos a obtener que el momentito D y el momentito C van a ser 0 kN respectivamente, ¿no? Entonces, como ya tenemos todas las expresiones calculadas, tanto de los cortantes y momentos, procedemos a hacer la gráfica respectiva del diagrama de fuerza cortante, ¿no? En este caso, como tal, ¿no? Si se acuerdan, cuando nosotros hemos calculado en el trámite AB la cortante, les dije que a lo largo del trámite AB solo se iba a ahorrar 6 kN, y aquí está. Y también les indiqué, ¿no? Que a lo largo del trámite BC se iba a desarrollar solo una fuerza, que era ¿quién? 4 kilonewton, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hemos hecho la evaluación de la cortante en el tramito CD, ¿qué cosa nosotros obteníamos? Obteníamos una ecuación cuadrática en la cortante, ¿no? ¿Cuál está acá arriba, ¿no? Está acá arriba. Entonces, como tal, esto hace que esto deflecte una concavidad como se muestra, ¿no? Porque es una ecuación cuadrática, ¿no? Y una ecuación cuadrática, ¿qué cosa modela? Modela, ¿qué cosa? Una parábola, tanto positivo en sentido de carita feliz y una carita triste, ¿no? Y eso, ¿cómo nosotros lo definimos? ¿Para dónde va a deflectar la concavidad de esta ecuación cuadrática? De acuerdo al signo, ¿no? De acuerdo a la pendiente, ¿no? Como tal, acá nosotros podemos sobreentender que hay un más. Y cuando nosotros estamos antecedido por un más, una ecuación cuadrática va a deflectar de esta manera, ¿no? Como una especie de carita feliz. Pero si digamos habría un signo negativo, este deflectaría como una especie de carita triste, ¿no? Una especie de carita triste, ¿no? Y esto se va a ir de la cortante en el puntito C, ¿cuánto era? 4 kilonewton, ¿no? Y el cortante en el puntito D, ¿cuánto habíamos calculado? Era menos 2 kilonewton como tal. Pero si nos damos cuenta, vamos a tener que una cortante va a ser igual a 0. ¿Y qué pasa cuando una cortante es igual a 0? Cuando una cortante es igual a 0 es donde se va a desarrollar el momento máximo de la viga. Entonces agarramos dicha ecuación de ese tramo de la cortante y eso lo vamos a igualar a 0. ¿Para qué? Para nosotros determinar la distancia a la cual se ubica ese momento máximo, ¿no? Igualando a 0 hemos determinado que x es igual a 1.732 metros. Entonces esta distancia lo vamos a emplear, lo vamos a reemplazar en el x de la ecuación del momento de dicho tramo. Y reemplazando en cada x de ese momento de dicho tramo, obtenemos el momento máximo como tal. Ahora procedemos a calcular el diagrama de fuerza cortante, diagrama de momento flector, perdón. Si se bien acuerdan, en el tramo AB, tramo BC, nosotros obteníamos ecuaciones de primer grado, ¿no? Y ecuación de primer grado, ¿qué cosa es lo que grafica? Grafica prácticamente una línea, ¿no? Cuando hacíamos la evaluación, en el momentito A nos daba menos 14, en el momentito B nos daba menos 8 y en el momentito C nos daba 0. Y como tal, como son ecuaciones de primer grado, solo van a desarrollarse como una especie de líneas, ¿no? Líneas. Pero en el momentito CD nosotros obteníamos una ecuación cúbica del momento. Y esto va a hacer que deflecte hacia abajo, ¿no? Como se observan acá, ¿no? Y también nos podemos dar cuenta de acuerdo a la viga, ¿no? Porque toda esta fuerza que está ejerciendo para abajo va a hacer que este deflecte hacia abajo, ¿no? Y el momento máximo que nosotros habíamos determinado cuánto era 2.3. ¿Y a qué distancia se encontraba esto? Se encontraba a una distancia de 1.732, ¿no? Donde se desarrollaba el momento máximo, ¿no? Chicos, espero que me hayan entendido sobre la explicación del método de cortes para obtener dichas fuerzas cortante y diagrama de momento flector, ¿no? De hecho, próximamente ya estaremos calculando otros tipos de ejercicios por otros métodos. También no olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales, ¿no? De Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos en otro video. Chao, chao.